otro tema, lo hemos estado comentando de todas maneras durante toda esta tarde. Tras confirmarse el tercer caso de coronavirus en el país, el gobierno descartó por el momento la suspensión de actos masivos. Mientras tanto, el senador Guido Girardi denunció cobros abusivos por parte de clínicas en el examen para detectar la enfermedad. Son algunos de las aristas, los puntos que vamos a estar conversando a esta hora junto a José Miguel Menucci, secretario nacional del Colegio Médico. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora, ¿cómo el Colegio Médico, José Miguel, está viendo hasta el minuto cómo se aborda el tema de coronavirus? Ya se pasa a una fase 2, de una fase 1 a una fase 2. Hay un tercer caso confirmado el día de hoy. ¿Cuál es un poco el balance que hacen hasta el minuto de esta situación? Bueno, nosotros creemos como Colegio Médico que esta era una situación prácticamente inevitable. Hoy en día se produce una realidad mundial donde las enfermedades infectocontagiosas, debido principalmente a los grandes desplazamientos que ocurren hoy día a nivel mundial y principalmente por vía aérea y principalmente en grandes centros que son estos aeropuertos, se llega a una realidad donde estar aislado es prácticamente imposible. Comentamos hace un rato que los grandes saludistas de nuestro país decían que nuestro país tenía una defensa natural, que era la cordillera por un lado y era el mar por el otro, y eso nos permitía estar un poco aislados en el buen sentido de la palabra sobre cierto grupo de enfermedades que en Latinoamérica son muy comunes. Hoy en día los aeropuertos y los aviones pasan por encima de esas barreras naturales y por lo tanto Chile inmerso en una economía mundial, Chile inmerso en una aldea global que es el planeta Tierra, es muy difícil que estuviéramos ausentes. La pregunta no era si íbamos a estar o no presentes dentro de ser parte de esta pandemia mundial, sino cuándo íbamos a ser parte de esta pandemia mundial, y en realidad la respuesta ya la tuvimos ayer. Ahora, ¿cómo se ha abordado esto? En realidad nosotros creemos que hubo un periodo que nos permitió, desde los primeros casos en China hasta que apareció el primer caso ayer, que hubo un periodo adecuado donde las autoridades ministeriales y las personas que trabajamos en el sector salud creemos que tomamos conciencia del problema y probablemente estamos preparados de mejor forma frente a otras pandemias anteriores. Claro, tú decías, José Miguel, el cuándo era la gran pregunta. Ahora, la pregunta también es cómo se va a dar, y eso evidentemente es algo que está en desarrollo, va a depender del día a día. Sabemos lo que puede ser un virus, tuvimos la experiencia, lo comentábamos también fuera de cámara, de lo que fue el H1N1. Y evidentemente ahí hago la pregunta también, ¿los protocolos están establecidos para no quizás pensar en el peor escenario, pero sí en un escenario muy complejo? Sí, mira, yo creo que aquí hay una diversidad de factores que van por carriles paralelos. Un factor tiene que ver con la contagiosidad del virus. Este virus, lo que sabemos hasta ahora, porque en realidad también es una noticia que va en desarrollo, sí, claro, es que tiene una contagiosidad que es un poco más elevada que el virus de la influenza estacional, por ejemplo, que es el que nos tenemos que enfrentar a todos los años. Eso las cifras actuales hablan de que por cada persona infectada tenemos un índice de contagiosidad de 2,3 a 2,5 personas más o menos, que es un poco más elevado que la influenza estacional. Por lo tanto, el virus tiene condiciones que son propias que nos harían esperar de que podamos tener un número mayor de casos frente a otro evento estacional o a otra pandemia. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos factores que nos van a defender también un poco, porque tenemos factores estacionales nosotros en nuestro país que nos hacen un poco que sea más difícil la transmisión persona a persona, principalmente el calor que estamos teniendo. El virus parece que tolera poco el calor y eso nos va a ayudar. Por lo tanto, esos son factores como propios del virus y son factores propios de la microbiología que está demostrando este virus. Sin embargo, hay otros factores que tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer. Y con lo que nosotros podemos hacer lo podemos dividir en cosas que tienen que las personas por sí solas pueden hacer, en el fondo, que es saber que tienen que obtener la información, el lavado de manos, limpieza de superficie. Que son las mismas recomendaciones que se aplican para el virus sincicial, para la influenza, y que conocemos, pero que siempre hay que reiterar de la importancia que tiene. Exactamente, o sea, en la educación en salud, en realidad lo más importante es la permanencia y la insistencia en las medidas, más que tengamos, medidas que son por rato, ¿ya? Y existe una última medida que son las medidas de índole de salud pública, que son las medidas que, en el fondo, generalmente las autoridades o los grupos organizados realizan sobre toda la población. Y ahí yo creo que
en ese sentido también lo conversamos fuera de cámara. Estamos un poco mejor preparados de lo que, por ejemplo, estábamos el año 2009, donde nos pilló muy en frío. Y hoy en día, por ejemplo, el gobierno ha tomado medidas que parecen ser adecuadas y nosotros como colegio en realidad también se lo hemos dicho, que es, primero que todo, entrenar a los equipos de salud a cómo enfrentarse a esta pandemia de COVID-19, ¿no es cierto? También seleccionar ciertos centros que sean centros centinela, o centros donde van a recibir a los casos más graves. Que hay un tema de logística, por supuesto. No es que cualquier centro termine cumpliendo esta labor de aislamiento, por ejemplo, de casos. Exactamente. Y más que aislamiento de casos, yo creo que también es muy importante... Y tratamiento, evidentemente. Tratamiento de casos graves. ¿Ya? Casos graves, claro. De muy casos importante. Graves, exactamente. Y yo creo que también donde probablemente tenemos que tratar de reforzar la autoridad y nosotros también como colegio médico es en la información. Disculpe, te voy a interrumpir un segundito porque vamos con información a esta hora. En el Senado Bien, estábamos conversando con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Mennucci. Nuevamente gracias por esperarnos ante la noticia que venía del Senado, José Miguel. Estábamos conversando de la situación del coronavirus y en ese punto quiero también ver a lo que es el tema de la información. Porque aquí, claro, cuando llega el primer caso, hay 3 casos ya hasta el día de hoy aquí en Chile, se empieza a generar nerviosismo, incertidumbre, un virus que no tiene vacuna hasta el minuto, que se conoce día a día información. Por ejemplo, se empiezan a comprar mascarillas por doquier, alcohol gel. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Colegio Médico este hecho que se da siempre con este tipo de enfermedades, con estos virus que son desconocidos hasta el minuto? Claro, aquí el problema es que nos ponemos en una situación donde muy poca información puede generar muchos problemas, ya que puede en el fondo generar de que los casos exploten en el fondo y que tengamos una situación sanitaria muy crítica. Pero el problema también es que, sobre todo, el exceso de información y el exceso de información inadecuada, sobre todo esta que se adquiere por redes sociales, muchas veces se habla sobre estas cadenas de Facebook, etcétera, genera de que se tomen medidas en las cuales no generan ningún impacto ni protegen a la población y mayormente generan un pánico colectivo y además generan desabastecimiento de muchas cosas que son útiles. El mejor ejemplo de esto es el tema de las mascarillas. La mascarilla, la autoridad, tanto a nivel mundial como también en nuestro país, ha insistido, creemos que todavía falta insistencia, pero ha insistido que la mascarilla sirve para que la persona que está contagiada o la persona que sufre de un cuadro respiratorio no reparta, digamos, el virus a través de estas gotitas o microgotitas que se eliminan por la vía aérea. Por lo tanto, las personas que tienen síntomas respiratorios les sirve la mascarilla. Las personas que no tenemos síntomas o las personas que no estamos enfermas no nos sirve utilizar la mascarilla como para evitar el contagio. Claro. Ahora, esto no ha quedado suficientemente claro y como no ha quedado suficientemente claro, vemos que en las farmacias ya prácticamente no hay stock de mascarillas, ya que las personas las han comprado de forma indiscriminada. En Talca veíamos la noticia hace algunos ratos, ya varias personas en la calle. En San Javier el día de ayer también se habían comprado todas. Exactamente. Entonces, el problema es que ahora que cuando una persona que está enferma requiere la mascarilla, va a tener muchas dificultades en encontrarla. Entonces, o para otra enfermedad, ¿te refieres tú? Exactamente, no para cualquiera. El tema es que justamente lo que nosotros necesitamos, y este también es un llamado insistentemente a la autoridad y también nosotros asumimos nuestra responsabilidad como colegio médico, es en realidad a poder dar la información adecuada a los pacientes. El lavado de manos frecuente, el uso de alcohol gel, evitar estar con personas enfermas, evitar por lo que se pueda por lo menos los espacios cerrados, la ventilación adecuada de los espacios cerrados, el uso de mascarilla en caso de que esté sintomático respiratorio, en realidad son medidas adecuadas y son medidas que en realidad sirven. El usar mascarillas no estando enfermo o cualquier otra medida o cualquier otro tipo de fármacos que diga que aumentan la defensa, en realidad son medidas que no están comprobadas que sirven. Ahora, cuando vemos los síntomas, que también en 24horas.cl, de hecho, hay varias notas sobre recomendaciones, sobre los síntomas, para ir conociendo ya más de fondo este COVID-19. Cuando vemos los síntomas son muy parecidos a una gripe, muy parecidos de hecho a la influenza. Y ahí hago la pregunta justamente de la visión que tienen del Colegio Médico con respecto a los pacientes que lleguen a los centros asistenciales, a las clínicas, a los hospitales. Y la primera idea que van a tener en la cabeza, si tienen 38 de fiebre, si tienen problemas respiratorios, va a ser justamente, tengo el coronavirus. Pero puede ser el sincicial, puede ser la influenza o puede ser
algo menor. ¿Cómo se va tratando eso también? Claro, aquí hay que diferenciar dos cosas. El coronavirus, en realidad, por lo menos la información que tenemos hasta ahora de los casos extranjeros, sobre todo, alrededor del 85% se comporta como casos leves. Esto quiere decir que va desde un resfriado hasta una gripe leve con mucho malestar, mucha mialgia, digamos, pero que no pasa más allá y que en realidad es la gripe o el resfriado fuerte que se mejora con reposo y los cuidados de la mamá y la abuela, digamos, claro. Ya que eso es lo que en realidad uno hace habitualmente. El 85% de los casos se manifiesta de esa forma. Hay solamente un 10 a un 13% de los casos que se manifiesta un poco más severo, en los cuales requiere atención médica y muchos de esos casos requieren incluso hospitalización para poder estabilizar un poco las alteraciones que produce este virus. Y solamente un 3% de los casos, que son la minoría, la gran minoría, alcanza un estado crítico con intervención de una unidad de paciente crítico, incluso conexión a ventilador mecánico o muerte. Casos que en el caso internacional ha sucedido en su gran mayoría a los grupos de riesgo. A los grupos de riesgo y específicamente, que esa es una de las grandes diferencias con la influenza, que afecta a adultos mayores. Estamos hablando hombres, adultos mayores, son los grandes perjudicados. Estamos hablando que se concentra la mayor cantidad de esos casos. O sea, menores de 70 años específicamente y especialmente menores de 65 años, en su gran mayoría produce casos leves y esto también es un llamado a la calma a la población. Por lo tanto, si usted me pregunta cómo podemos hacer la diferencia desde el punto de vista clínico entre un COVID y una influenza, un parainfluenza, un sincicial o un mismo coronavirus que no sea, digamos, el COVID, prácticamente pudiera ser indistinguible desde el punto de vista de consulta clínica ahora. Finalmente el examen va a decir, va a ser lo único que te va a decir. Y previo al examen, y ojo que es algo muy, muy importante, porque previo al examen, y lo que nos ha dicho las autoridades de nuestro país, es que para generar la sospecha clínica, para poder hacer el examen, que el examen prácticamente es el confirmatorio, tiene que existir el antecedente epidemiológico de haber estado en una zona de riesgo en el mundo. ¿Ya? Considerando que hasta el minuto estos 3 casos han sido importados. Exactamente, en esta fase. En esta fase. Esto va cambiando, claro, digamos, minuto a minuto. De hecho, hasta hace 48 horas el caso sospechoso declarado por el Ministerio era 1 y probablemente mañana va a cambiar con estos 3 casos importados. Pero lo que quiero decir es que hasta el día de hoy lo que han declarado nuestras autoridades es que si usted tiene síntomas respiratorios y usted estuvo en una zona de riesgo, efectivamente a usted sirve hacerle el examen. Y esto también es un llamado a la población porque hemos recibido llamados de varios colegas que trabajan en los servicios de urgencia donde con la noticia que llegó mucha gente que se ha sentido resfriada, mucha gente que se ha sentido con gripe, ha llegado y diga, oiga, hágame el examen. Bueno, pero usted ha estado en contacto con alguien, no ha estado en algún... No, la verdad que no. Y en realidad en eso no tiene ni un sentido hacer el examen, es botar un poco de recursos porque mientras no exista la conexión epidemiológica, en realidad es prácticamente imposible que haya un caso de COVID en esa persona. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a usted. Muy bien, hasta luego.